semanas, o se lo apuesto. Todas las semanas hay un ministro, un presidente ejecutivo atendiendo Limón. Limón ha sido una provincia que se le está atendiendo de una manera especialísima, precisamente porque no se vale que en la carreta del desarrollo del país se quede alguien afuera, y se nos estaba quedando Limón afuera. Flaco favor se le hace a la población de Limón decir que es una provincia fallida. Limón es una de las provincias que más atención ha tenido este gobierno, es una de las provincias que visitan más los ministros. Yo constantemente vengo acá. Me parece que no es correcto llamarlo una provincia fallida. O sea, creo que el pueblo limonense es un pueblo noble y es un pueblo que quiere la paz y que quiere trabajar en paz. Lo que pasa es que cuando se dan este tipo de fenómenos y se reiteran 1, 2, 3, 4 veces, la gente empieza a verlos como normales. Y eso es lo peor que puede pasar. Según Chávez, Costa Rica enfrenta la peor crisis de seguridad de los últimos 20 años por la interacción de 5 factores que generan el fenómeno llamado tormenta perfecta. Estos son una crisis presupuestaria, es decir, el Ministerio de Seguridad cuenta con un 15% menos de dineros, una crisis penitenciaria, sin espacio en las cárceles, una crisis migratoria por la situación de las fronteras en nuestro país, las organizaciones inundando de droga y armas en la región y por último la lucha entre el cartel de Jalisco y el del Chapo Guzmán. Esto se llama una tormenta perfecta, es decir, es el peor escenario posible que un país puede enfrentar de forma simultánea y por eso tenemos las consecuencias que estamos teniendo. Ahora, esto no significa que los funcionarios que están a cargo del tema, el ministro de Seguridad, el director del OIJ, el director de la Fuerza Pública, Mariano, etcétera, o sea, en este momento coincide este fenómeno del peor escenario con funcionarios de una calidad muy grande. Es decir, según Mariano Figueres, hay al menos 5 grandes bandas en Limón que por dominar territorios para el narcomenudeo, es decir, la venta de droga, generan enfrentamientos entre sí. El narcomenudeo, la venta de drogas, es la forma en que esas organizaciones transforman el producto que les llega en dinero. Bien, y para ampliarnos justamente sobre el tema, nos encontramos con don Jorge Chavarría, fiscal general de la República. Muy buenos días, don Jorge. Buenos días. Y bueno, usted mencionaba que podríamos estar hablando de la crisis mayor de los últimos 20 años, tal vez si comenzamos ampliando el trabajo que hicieron ustedes justamente ayer, ¿verdad? Los acuerdos a los que se llegaron, las acciones que se van a tomar con respecto a esta situación que se vive en Limón. Sí, bueno, yo creo que es importante distinguir 2 cosas, lo que está en el corto plazo, que fue lo que hicimos ayer en Limón, provocado por el derramamiento de sangre que nos tiene ocupados en este momento, que ocurrió el fin de semana, y luego lo que son las acciones en el mediano y en el largo plazo, un poco lo que hablaba o trataba de inducir don Paul Chávez en su intervención. Ahorita nosotros, digamos, en lo que es en el corto plazo, el día de ayer dejamos montado un plan de trabajo donde estamos articulados OIJ, Ministerio Público y Fuerza Pública, que esperamos esté dando resultados lo antes posible y en los próximos meses. Eso es insuficiente, o sea, claro, hay un fenómeno mucho más grave que requiere un abordaje distinto. Estamos hablando de que se esperan acciones, detenciones, supongo, de cabecillas, era un poco lo que decía ayer el ministro. Sí, nosotros lo que tenemos… a haber casos, expedientes. Sí, casos, no solo en relación, digamos, el día de ayer lo que hicimos fue establecer una serie de objetivos, no solo en relación al descubrimiento y el sometimiento a justicia de todo el que estuvo involucrado en los hechos del fin de semana, sino también otra serie de acciones dirigidas a desestructurar organizaciones criminales. Eso lo esperaremos en las próximas horas. Eso llevará entre horas y meses, ¿verdad? Correcto. Eso es un trabajo importante, pero no le da solución al problema, es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Pero además yo quisiera, vamos a ver, fiscal general, sé que es una frase fuerte, pero Paul Chávez se atrevió a decir algo que de alguna manera he conversado con algunas autoridades en oportunidades anteriores, Jennifer, y han dicho que con la situación de Limón, que prácticamente Limón está fuera de control. ¿Es una provincia fallida, Limón? Bueno, yo creo que es importante aclarar términos. Exactamente, porque eso quiere decir, cuando se hace esa comparación es con México, sí, que se dice el Estado falló, usted que ha estado tanto en México. Sí. Yo trabajé en México y precisamente esta terminología es propia de Edgardo Buscaglia, un amigo mío muy querido,
que trabaja en México, en la universidad, en la UNAM. O sea, usted la conoce y mejor que nadie. Edgardo hizo un libro que se llama México Un estado fallido. un estado fallido. Entonces, aquí lo que se refiere es a las acciones de gobierno. O sea, cuando Edgardo habla del estado fallido, él habla de que son territorios controlados por las organizaciones mexicanas, en donde las organizaciones logran el control territorial porque el Estado ha sido incapaz de llevar desarrollo, de sacar a la gente de la pobreza, etcétera, etcétera. ¿Eso no está pasando en Limón, cree usted? Limón tiene esta condición, ¿verdad? Digamos que históricamente ha sido abandonada, es el pariente lejano, digamos, ¿verdad? De todas las acciones de gobierno desde hace muchísimo tiempo, con componentes importantes, ¿verdad? O sea, los logros que ha logrado tener la provincia de Limón, recuerdo, no sé, allá por los 70s, a principios de los 80s, ha sido por manifestaciones populares de toma del territorio por las organizaciones, las fuerzas vivas preocupadas porque no se asfaltaban las calles, porque los acueductos no existían, etcétera, etcétera, que llevó a conflictos muy serios a finales del siglo pasado. Por supuesto, toda esta historia de abandono tiene un efecto en este momento en el desarrollo de organizaciones criminales. Claro, es que sí, aquí es la ecuación es muy simple. Sí. O sea, usted tiene pobreza, la gente no tiene acceso a la riqueza, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso al empleo. Y del otro lado le ofrecen el empleo, la riqueza, etcétera, fácilmente. La ecuación es muy simple. Pero es que hoy, al 2016, sí es un estado fallido, perdón, una provincia fallida. Yo no quiero usar ese término, es que… ¿Por qué no lo quieren usar los jerarcas? Porque Para dar esperanza. yo creo que, no, porque sí es cierto que ha habido también, digamos, un interés en la acción social en ese lugar. Pero hay un problema ahí también también hay un gran esfuerzo también desde la perspectiva empresarial. Y hay propuestas importantes como por ejemplo el megapuerto, que están encaminadas precisamente a desarrollarlo. O sea, no es que está fuera del pensum de los gobiernos, sí está en el pensum. Pero bueno, que se han retardado esas acciones para llevar el desarrollo no solo a esa zona, sino también al sur del país, eso es indudable. Y que hay gente que vive en este momento bajo la línea de pobreza, es decir, que no tienen para almorzar hoy, eso también es una realidad. ¿Qué escenario tiene Limón dentro de todos los datos que daban ayer? Un 40% de aumento en el tráfico de drogas, es así, fiscal general, y si no usted me corrige. ¿Qué papel juega Limón, como igual puede estar jugando otros puertos en este momento? Bueno, nosotros tenemos unas vulnerabilidades tremendas en relación al mercado internacional de drogas. En primer lugar, bueno, toda la zona sur es un corredor donde está desdibujada para las organizaciones criminales la frontera. Los grupos que actúan ahí actúan indistintamente en Panamá y Costa Rica. Ese es un tema muy importante, ahí se da un intercambio fuerte de cantidades fuertes de cocaína. La otra está en Limón, que ha sido la ruta Caribe, una ruta tradicional del narcotráfico que viene desde Colombia y también de Panamá, de Colón, por ahí, hacia el Caribe y luego se interna en Nicaragua, esa ruta hasta Guatemala, Honduras o El Salvador. A través de lanchas rápidas. Sí, hubo el uso de lanchas rápidas y también de diferentes maneras, con la participación también de nacionales, ¿verdad? El tico en esto no es tan inocente ni está solo en Limón, ¿verdad? Porque por ejemplo embarcaciones pesqueras nuestras en el Pacífico han sido detenidas a la altura de Guatemala llegando a México, y no le hablo de una, le hablo de 10, 15, 20 lanchas, ¿verdad? La semana antepasada detuvieron a 3 costarricenses en Panamá trayendo 300 kilos de coca, o sea, y eran ticos de golfito, se escaparon, por cierto, les dieron la libertad. Es decir, que tenemos una actividad muy
muy nutrida Muy intensa. y de muchos territorios. O sea, aquí le estoy hablando de gente de Golfito, no de Limón. De gente de tenemos Golfito que ver involucrada también la con, droga. con Limón. No, Sí, no, separadas. Perdón, separadas. Lo que quiero ilustrar es que el problema no es Limón, el problema es Pero esto no prácticamente lo vemos en todo el el sur. territorio nacional. Bueno, pero esto no lo vemos en el sur ni lo vemos en Guanacaste. Lo que ¿por qué? estamos viendo en Limón es otra cosa, Ajá. y es el surgimiento de mercados locales. Las- O sea, no lo vemos en el sur ni lo vemos en el otro lado, porque aquí hay participación de costarricenses en las organizaciones criminales y no tienen conflicto porque trasladan 1.500 kilos, 2.000 kilos, ¿verdad? 500 kilos a través del territorio nacional hacia afuera. El problema que está en Limón es cuando usted traduce esos 1.000 kilos, esos 1500. digamos 100 kilos, 100 200 kilos, para distribuirlos y venderlos localmente. Entonces, el narcomenudeo, que es el llaman. narcomenudeo. Eso es lo que está lleva- generando el claro, problema. el narcomenudeo lo que lleva es al control territorial. O sea, si yo tengo control sobre las 10 cuadras a mi alrededor, porque tengo un vendedor aquí, otro allá, otro allá, otro allá, y todos los días me están trayendo dinero, y de un momento a otro me matan a un muchacho que estaba en el punto X, ahí empieza la guerra. Porque lo que tengo es un competidor que quiere apoderarse de mi territorio. Territorio. Es lo que pasa en México. Entonces se crean grupos de seguridad. O sea, empezamos a ver que se empieza a estructurar una organización. Entonces, para defenderme yo y defender a mis muchachos, tengo que crear un grupo de seguridad. Para crear ese grupo de seguridad, tengo que comprar armas. Entonces, empiezo en un proceso de armamentismo y un proceso de desarrollo de fuerzas de seguridad. Eso es lo que causa la violencia, Eso es lo que la causa la inseguridad. violencia, porque entonces empieza el homicidio. Por supuesto que para defenderme, si están usando una AK-47, yo tengo que irme a buscar un arma parecida o igual para poder ¿Cómo contrarrestar. desintegrar estas pequeñas bandas, esta venta aquí? Bueno, aquí se requiere, obviamente es un trabajo policial muy, muy importante. El control territorial es un control uniformado. El llamado a hacer control de territorio es fuerza pública. Es el uniforme el que hace el control territorial. Ahora, no es solo armar a un policía y ponerlo ahí. Es la labor Es que de tenemos que inteligencia. garantizarnos también de que ese policía no nos seguro. traicione, no sea reclutado. Que es por cuando las nos volvemos organizaciones Estado criminales. fallido. Ahí sí. Ahí nos volvemos un Estado fallido. Ahí nos volvemos un Estado fallido. Son dos situaciones, digamos, que a nivel criminológico se pueden señalar. Una es cuando pasa esto y entonces la corrupción, el grupo logra penetrar la municipalidad, logra penetrar la fuerza pública, logra penetrar la fiscalía, etcétera, y entonces ya ellos son Logra penetrar los la dueños asamblea del legislativa, territorio, logra la penetrar asamblea. el gobierno, Ese es un etcétera. gobierno fallido. Exacto, Y ahí sería exacto. una provincia fallida, digamos, ahí Exacto. sí. Pero usted decía que mercados locales. ¿Locales se refiere mercados locales en Limón o mercados locales país? No, aquí estamos hablando de mercados locales país. Lo que estamos viendo es un poco el desarrollo digamos, de la organización, la extensión de la organización, de las organizaciones a otros territorios. Digamos, en la terminología, ¿Pero por qué se pelean en en Limón? el análisis, no, porque no solo en Limón, lo tenemos aquí también. Ajá. Pero En digamos, el lo que área está- periférica de San José, solo que la violencia hoy Está en más Limón. reciente es en Limón. ¿Y por Pero qué? el año pasado tuvimos muchos muertos. ¿Y aquí. por qué esa violencia reciente es en Limón? Bueno, eso es lo que estamos, bueno, hay una competencia por el mercado de dos grupos principalmente. De dos grupos. De dos grupos. ¿Los líderes de esos dos grupos viven ahí en Limón? Sí, sí. Y son dos líderes. Son costarricenses. Sí, son costarricenses y son dos líderes locales. Y son dos líderes locales de larga data. Que han logrado hacer una organización importante, ¿verdad? Y esta organización obedece a un control de mercado. O sea, Esos aquí- dos líderes son aquí hermanos. el concepto de mercado tiene que estar presente, ¿verdad? Don Jorge, son hermanos esos dos líderes. No, no. No son hermanos. no.
Pero en este momento son dos grandes capos, podríamos decir. No, yo no quiero darle ese nombre, la verdad no llegan ni a jefes apenas. Apenas están desarrollándose, digamos. ¿Apenas están desarrollándose o ya tienen mucho tiempo? No, podrán tener mucho tiempo, tal vez los últimos 7 años, 8 años, pero no tienen, digamos, las condiciones de liderazgo, organización, estructura que, digamos, podemos encontrar en el norte de Centroamérica. Don Jorge, usted decía algo que me llama mucho la atención. El control territorial lo tiene que dar la fuerza pública. ¿Necesitaría el país capacitar de una manera distinta a los muchachos de la fuerza pública que vayan a intervenir o bueno, que estén interviniendo ya pues ni modo? Sí, sí, por supuesto, requiere un entrenamiento específico, una capacitación que tiene que estar orientada a controlar el fenómeno del que estamos hablando. Pero quiero aprovechar su pregunta para hacer para dar una idea vinculada con esta más importante. Cuando si hablamos de control territorial por parte del Estado, estamos hablando de evitar el Estado fallido. Entonces no solo la acción policial. El punto es que yo daba este ejemplo y lo comentaba hace poquito con un amigo con el que estaba hablando, que es del gordito cachetón que está con la panza pelada ahí, con una mantillita jugando con un tuquito en el suelo de su casa, en un tugurio. Si nosotros nos proyectamos a 15 años con ese gordito, ¿qué es lo que podemos prever de ese niño? En un ambiente de latas, en un ambiente gris, en un ambiente de barro, con una organización de narcotraficantes reclutando. Aquí es donde hablamos del Estado sin fallido. Educación, sin alimentación, sí, las 2 comidas diarias. Claro, y el punto aquí Perdón. es, eso no es acción policial, eso es acción política, eso es consenso de todas las fuerzas políticas de que a este chiquito de aquí a 15 años tenemos que ponerle cerca, en primer lugar, en su educación, deporte, arte, opciones de desarrollo humano. Y por supuesto, el alimento, opciones de alimento. Si ese niño no tiene opciones de alimento, va a ser reclutado, porque también en la parte de prevención del tráfico, usted tiene que dar opciones de empleo. Si yo no tengo que comer para hoy a mediodía, no tengo un empleador que me ofrezca por lo menos trabajar en la carnicería, exactamente. Es muy fácil que yo me vaya donde ese otro empleador. Y si le agrego otro elemento del Estado fallido, que es precisamente fallido porque yo dejo de creer en la legalidad. Entonces la legalidad me vale y digo, voy a ser delincuente. Claro, punto. Limón no necesita entonces tanta fuerza pública, necesita una intervención integral, necesita MEP, Ministerio de Salud, instituciones. Un abordaje integral, la acción integrada de instituciones, de todas las instituciones en ese territorio. Igual que en las zonas periféricas, igual que en las zonas sur, es que no me quiero olvidar del resto del país, porque es un problema de comunidades en todo el país. Cuando usted hablaba de mercados locales y de 2 grupos, ¿qué es lo que se está disputando ahí? ¿Marihuana proveniente de Jamaica o es cocaína? Marihuana y cocaína, son las dos. Son las dos, sí. Obviamente, digamos, el principal punto de ingreso de marihuana es Limón, porque viene de Jamaica. Pero, repito, hay una ruta que es conocida como la Ruta Caribe, que es una ruta de más de 40 años que opera ahí y que ha funcionado de diversas maneras, ¿verdad? Durante un tiempo fue de San Andrés a Limón, a los canales de Tortuguero, otra es de Panamá, a las barras, ¿verdad? Sí, otra es de Turbo, Colombia, igual hacia los puertos, los barras. Las barras que mucha gente dice, fiscal general, son territorio de nadie. Sí, exactamente. ¿Usted lo acepta así? No, bueno, en las barras ha habido un problema seriosísimo de presencia criminal, ¿verdad? Sí, y está muy documentado, muy difícil de abordar, muy difícil de abordar. Lo que yo quiero, digamos,
que también lo he dicho muy vehementemente en el ICD, en el Instituto Costarricense de Drogas, donde integro la junta directiva. Aquí se requiere hacer un abordaje integral, ¿verdad? Que no solo desde la parte represiva, que digamos eso para nosotros es más fácil, más sencillo, tenemos mucha comunicación, aunque insuficiencia de recursos, y desde la fase preventiva. Y en la fase preventiva es prevención del consumo y prevención del tráfico, que son dos cosas muy distintas, pero además en la rehabilitación. Es que no hacemos nada si no le metemos a la rehabilitación también. Lo que estamos hablando es de muchísimo dinero, ya traducido esto a costos, pero… ¿Cuánto? No, imposible de medir. De medir. Imposible de medir porque estamos hablando de desarrollo. Estamos hablando Sí. de promover desarrollo y acción Ese política. desarrollo, sí. Y aquí lo que yo creo que es importante señalar, no quiero dejarlo, es que yo creo que tiene que salirse de la arena judicial el tema, el enfoque. Para evitar que Limón sea una provincia fallida. Sí, y tiene que ubicarse en la agenda política. Yo creo que tiene que haber un consenso político. O sea, hay cosas que son de interés nacional. Este no es un problema que se va a acabar mañana, el año entrante, con el dentro de 3 operativo. años. Es un problema que si no se empieza a pensar cómo vamos a cambiar esa realidad, y esa respuesta es una respuesta en estricto sentido política, cómo vamos a cambiar esa realidad, eso abarca acciones en el mediano y en el largo plazo. Y aquí tiene que haber, obviamente, un acuerdo nacional, porque en 4 años un gobierno imposible. No es imposible en este país poder hacer acciones en 4 años, tiene que prolongarse a 10 años al menos, y para eso tiene que haber acuerdo de las fuerzas políticas. Hay un montón de comentarios porque sé que están llegando a cada rato, oigo el timbrecito de los comentarios, pero quería preguntarle de cuánto es ese mercado local o ese mercado que se está disputando ahí en lo interno de Limón. Bueno, a mí me incomoda mucho dar datos sobre sumas porque por lo general son infundados y a veces son exagerados. O sea, porque no tenemos indicadores de eso. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, 1 kilo de cocaína, al cual se le agregan 2 kilos de otra sustancia para convertirlo en crack, que además pasa de ser polvo a ser sólido, y entonces ya usted no vende medio gramo, etcétera, sino que vende una piedrita que tiene un efecto. 1 kilo que puede costar $3,000, $3,000 a $5,000 acá en Costa Rica, multiplicado por 3, estamos hablando de más o menos $9,000, $10,000, lo cual implica una ganancia muy importante, sin pagar impuestos, ¿verdad? Y con una planilla muy barata, sin caja del Seguro Social ni ninguna de las cargas que tendría un empresario normal. El empresario ilegal tiene esta serie de ventajas que, por supuesto, le permiten acumular una gran cantidad de dinero. Si no se toma ese abordaje que usted decía, ¿cada cuánto se tienen ubicadas estas crisis en Limón, estos picos, estas olas de violencia en Limón? Y si usted cree que este ha sido el peor. Yo creo que, bueno, la frecuencia en los últimos, del año pasado a este año ha sido muy incrementada. O sea, nosotros tuvimos, lo que llevamos del año, vamos por aproximadamente unos 140 muertos vinculados con actividades del narcotráfico. Estamos hablando de muchísimos muertes, y el año pasado tuvimos el doble, el triple. Entonces, en el año pasado esto se incrementó. Yo por eso el año pasado hice una observación y yo dije, ya Costa Rica salió, porque realmente el año pasado marca un hito. Se salió, entró en la era de la violencia por narcotráfico. Detenerla va a ser complicado, detenerla va a ser muy difícil. Estamos en la era de violencia del narcotráfico. En la era de violencia del narcotráfico. ¿Y qué tanto, yo no sé si ya están listos los comentarios, y qué tanto va a afectar este incremento del 40% de trasiego de droga, y si va a ser mayor, y qué tanto va a afectar, porque yo sé que ese es un tema que usted ha analizado, todo lo que son las negociaciones de paz en Colombia?
Sí, este es o un si va a ser más México. Este es un tema fundamental. Es un tema fundamental porque… O sea, si vamos a esperar cosas peores, es lo que quiero preguntarle, sí, fiscal. o sea, ya hemos visto, digamos, decomisos que tradicionalmente para nosotros era como imposibles de ver. Le digo, por ¿De ejemplo, cuánto? hace 2, 3 años logramos la captura de 3 botes pesqueros que iban en fila, en caravana, ¿verdad? Cada uno con 4 toneladas de cocaína. Estamos hablando de 12 toneladas de cocaína en un solo viaje. Eso lo que nos indicaba era que de Colombia se está sacando cocaína para embodegarlo en Costa Rica. Obviamente eso es como abrir una cuenta bancaria, ¿verdad? Sacarla de Colombia y meterla en Costa Rica. Es como para dar una idea de la magnitud de esto. Si se produce el proceso de paz, tiene resultados positivos en Colombia, lo cual deseamos que así sea. Deseamos que así sea para que haya paz en América. Se integran los mandos a las fuerzas políticas, que es lo que va a pasar, que es parte de la discusión que hay ahora, pero bueno, probablemente va a pasar. El problema aquí es con el muchachito que se formó, lo único que sabe es disparar un arma y mover coca. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el desmantelamiento del cártel de Medellín y el de Cali? Desaparecieron las organizaciones poderosas, grandes, pero se transformaron en lo que se llaman las Bancrim, es decir, las bandas criminales, pequeños grupos que manejan la misma cantidad de coca, pero que tienen una vinculación y un funcionamiento diferente a las organizaciones grandes. Ese reacomodo nos puede afectar enormemente, porque nosotros tenemos gente aquí muy capaz, que tiene liderazgos importantes y que sabe cómo mover la cocaína, porque ya hay una experiencia de más de 40 años moviendo coca en este territorio. Don Jorge, vamos a leer los comentarios porque son bastantes. Así es, tenemos los comentarios ya listos. Elsie Rojas nos dice, pues será un país fallido porque balaceras hay en Desamparados, Infiernillo de la Juela, Punta Arenas, Sarapiquí, Upala y por todo lado vivimos presos del temor a la creciente delincuencia. Por otra parte, Luis Carlos Castro Herrera nos dice, Limón es víctima de la mala decisión de soltar privados de libertad de la ministra de Justicia y del presidente Solís. J. Daniel Mecena Araya nos dice, la pregunta sería entonces, si no es una provincia fallida, ¿qué es entonces? ¿Qué nombre se le puede dar a este problema? Si saben qué pasa, entonces ¿por qué no actúan? Control armas ya, dice no, y es muy peligroso decirlo. Patricia Navas dice, fallida es una palabra de domingo, Limón es la provincia abandonada, extorsionada, robada, chuleada, aprovechada por propios y extranjeros. Empiezan a deportar gente indeseable. Don Jorge, algunos Sí, yo comentarios creo que por eso no, me parece que no debemos hablar de fallido, me parece desafortunada la calificación. O sea, yo creo que sí es un territorio que históricamente, como decimos, no ha tenido la atención suficiente del Estado, pero como dijo alguno de los costarricenses en el comentario, no es solo Limón, son otras áreas del país. Y otro dijo, entonces, ¿qué es? Yo lo que quiero decir y aquí enfocarnos, y tiene que ver con la solución en el largo plazo, porque a mí no, por supuesto que me preocupan las víctimas y las situaciones que se han dado ahora, pero comparado, digamos, el índice de muertos por cada 100,000 habitantes con Honduras, El Salvador y Guatemala, nosotros podemos decir aquí que la situación nuestra es muy ventajosa, ¿verdad? En ese sentido, por eso no me gusta desalentar en que hay una probable solución. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para no llegar a la situación de Guatemala, Honduras, El Salvador o México, se requiere algo más que la acción judicial. Y aquí se requiere también de un ciudadano que deje de estar refunfuñando y que deje de volver la cara y que se comprometa. Porque no hay otra manera de llevar este país por el rumbo de la contención de este fenómeno, al menos la contención, no su eliminación, porque eso depende de factores externos internacionales muy fuertes. Solo el cártel de Sinaloa tiene presencia en 40 países del mundo. Es una transnacional ilícita, criminal.
para dar una dimensión de lo que estamos hablando, y aquí sí se requiere que todos tengamos esa conciencia y defendamos nuestro patio. Somos todos, autoridades y pobladores, porque empezando en la calle donde empieza a actuar el narcotraficante, si el vecino no dice nada, deja de ser una calle, pasa a ser una cuadra. Si la cuadra no dice nada, pasan a ser varias cuadras y así va creciendo. Entonces, el mismo poblador se vuelve en cómplice. Aquí es donde tenemos que hacer una integración de la acción ciudadana con las acciones del gobierno y de las instituciones. Gracias, Muchas fiscal gracias. general Jorge Chavarría, y a ustedes por acompañarnos. Muy buenos días.